Bienvenidos sean todos a su programa Aportando RD. Buenas noches, general. Buenas noches, mi querida doctora. Hoy tenemos un manjar. En este programa, hoy sábado, tenemos aquí la presencia de dos grandes invitados, donde vamos a hablar sobre el Código Penal, pero también la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, y para ellos tenemos también al doctor Ángel Locual, que ya es parte de nuestro programa, doctor. Sí, tenemos también una gran figura, un gran penalista, al doctor Luis Martínez, que va a hacer gala esta noche hablándonos de una serie de temas que están sobre el tapete y que queremos saber cómo viene esa elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Pero le vamos a dar un picadito a todo el dilema que hay con el Código Penal. Claro que sí, para eso tenemos ese encuentro, ese face to face de esos dos grandes abogados en este escenario, este sábado en la noche, para el deleite de ese público que nos sigue a través de Aportando RD. Don Ángel, Cuéntame. bienvenido. Muy linda. Gracias. Y usted muy galante. Buenas noches, doctor Luis Martínez. Buenas noches. Tenemos un tema bastante delicado y que se está debatiendo en los medios sobre lo que representa la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ya de antemano Ángel Locual nos tiene una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia, Ángel? Lo que oí antes de llegar y comentaban al entrar al set es que todo el mundo está feliz porque Henry no se queda. Ay, Dios santo. Eso lo están celebrando Que no en lo la sé, judicatura. que yo no sé si es verdad, pero la alegría es bastante O sea, grande. se siente en la calle. Se siente. Bueno. Los tribunales están de fiesta. Bueno, él no tuvo una relación muy buena con los jueces, tuvo una muy mala con los abogados. Dirigió un periodo en el que se perdió un poco la majestad y la objetividad de la justicia. Los jueces no se sintieron muy apoyados, contrario a con la presidencia de otros incumbentes de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, de hecho, terminaron haciendo hace poco una huelga general. Y bueno, todo el mundo tiene el deseo de querer quedarse en el cargo o de ser positivamente valorado para reelegirse. Pero con el comportamiento político y ético de la presidencia de Luis Henry, yo no veía posibilidades de que el presidente Abinader lo dejara. Porque mira lo que pasa. La Suprema se va a renovar ahora de manera extraña y contrario a lo previsto en la Constitución. En la Constitución nunca estaba previsto que se renovaran todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia en el mandato de alguien. No debió renovarse en el mandato del presidente Abinader, porque lo que ocurre es que ustedes deben recordar que la Constitución del 10 prohibía la reelección consecutiva. En consecuencia, si no había reelección consecutiva, cuando se renovaran los mandatos de las altas cortes, nunca a un presidente le tocaba renovar los que ya renovó el presidente Abinader y 11 de un golpe. Esto no es algo que está constitucionalmente previsto. Ha ocurrido porque se reformó la Constitución. Eso pone en manos del presidente el control del presidente que viene. Sí. No, del presidente que viene. Sí. Porque los miembros que tú escojas ahora, más lo que escogiste hace poco... En el Tribunal Constitucional. No, en la misma Suprema. No los va a renovar el presidente que venga. El periodo del presidente que venga no le alcanza para renovar jueces en la Suprema Corte de Justicia, ni en el Constitucional, porque hace poco que se renovaron. Pero se va a tener que tirar más de 2 años de la Junta Monetaria y de la Superintendencia de Bancos, que son a término fijo. De manera que estamos en un periodo en el que ojalá la equidad y el sentido del equilibrio político se impusiera, cosa que no es lo que ha estado ocurriendo en los últimos tiempos. En ese sentido, ¿qué tendría que decirnos el doctor Luis Martínez en relación a esta elección que le va a tocar al presidente Luis Abinader hacer en esa alta corte con relación a jueces, unos que no se quieren ir y hay otros que ya descartaron la posibilidad de quedarse? Parece que le dijeron, óyeme, di que tú no vas,
para no echarte al abandono prácticamente. ¿Qué usted nos puede decir en torno a eso, doctor? Finalmente el presidente convocó el Consejo Nacional de la Magistratura para la evaluación y sustitución de los jueces que agotaron su periodo desde abril. Es una convocatoria que debió haber sido realizada en abril de este año, por lo que ellos han agotado más tiempo que el periodo para el que fueron designados. Sí, doctor, pero usted sabe cuál fue el conflicto que hubo que esperar. Bueno, ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Los que se querían quedar, que había algún problema interno y que se afloró por ello. Bueno, pero las instituciones son las instituciones. Eso es Lo así. que hay que hacer de conformidad con la ley, hay que hacerlo de conformidad con la ley. No es un asunto de no se puede acomodar, de complacer claro. o de acomodar las cosas a situaciones coyunturales, ¿verdad? Esa es una de las virtudes de la ley, especialmente de la ley constitucional. Yo pienso que el presidente y el Consejo Nacional de la Magistratura y el presidente de la República que lo preside tienen una gran responsabilidad. Evidentemente la sociedad dominicana es consciente de que la ola de reformas que comenzó con la reforma constitucional del 94 y que se comenzó a materializar en el 97 con la designación de la Suprema Corte que presidió el magistrado Subero, se agotó. Ya en el 2001 comenzaban los síntomas de agotamiento de ese proceso, de esa ola de reformas que fueron muy interesantes y que se dirigían básicamente a hacer la justicia más independiente y con una nueva forma de designación que antes era el Senado de la República y luego fue el creado Consejo Nacional de la Magistratura, que era multisectorial, desde diferentes actores de la comunidad política. El tema es ahora que el sistema judicial dominicano tiene muchas falencias. Ni la primera ola ni la segunda ola han podido resolver el problema de la mora judicial. Ningún abogado puede decirle a su cliente, este proceso durará 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, no se sabe cuánto durará. La misma Suprema Corte, que el doctor Henry Molina se vanagloria de que él redujo la mora, ahí hay procesos de más de 1 año en la Suprema, sin ser fallado, más de 1 año. Y hay que darse de cuenta que los tribunales juegan un papel muy importante en la dinámica económica del país. Claro. Y en la vida de relación de los ciudadanos. Y esa mora judicial da sustento al criterio de que justicia retardada es justicia denegada. Y el fundamento, la base, el soporte, el pivote sobre el que descansa el sistema democrático es un sistema judicial eficiente, competente, de jueces sanos, competentes, honestos. También hay otras cosas que no va a ser resuelto solo con la designación del Consejo Nacional de la Magistratura de los nuevos jueces. Es que también hay que trabajar en asuntos estructurales del sistema. Por ejemplo, y es verdad eso, que para un juez de primera instancia o un juez de un referimiento, mantenerse al día en los fallos, eso es difícil. Aquí la sociedad es muy dinámica y genera un volumen inmenso de casos para ser conocido por los jueces. Entonces hay que actuar, el legislador y el Estado deben trabajar para hacer las adecuaciones que sean necesarias para que haya justicia oportuna y a tiempo. Doctor, hay muchas falencias, como usted acaba de decir, en relación a lo que es el Poder Judicial, porque me he topado con sentencias de una página de un juez de primera instancia que ordena una partición de bienes sin que exista un divorcio. Es una jueza que debería estar presa. Ahora, la gran pregunta, ¿qué ha hecho el Poder Judicial en ese sentido? No ha hecho nada. Entonces, viendo esta situación, yo quisiera preguntarle a nuestros elegantes invitados de esta noche,
¿qué entienden que debe hacer el Consejo Nacional de la Magistratura para la elección de los jueces de esa alta corte? ¿Cómo debe ser la selección? ¿Deben ratificarse algunos jueces o debe primar lo que es el sentido de la honestidad, la responsabilidad, la seriedad, que es algo que está prácticamente de vacaciones? Para ello comenzamos con Ángel Locuaz. Mira, lo que dice Luis, yo comparto lo que él dijo en relación con las olas de reformas. Uno de los aportes más grandes que hizo el doctor Peña Gómez fue la reforma negociada a la Constitución en el 94. Pero el Consejo de la Magistratura no se reunió con Balaguer, se reunió por primera vez con el presidente Fernández. La gente suele olvidar que cuando el presidente Fernández condujo el primer Consejo Nacional de la Magistratura, nada más tenía un voto, el de él. Los otros votos eran del doctor Peña Gómez y del presidente Balaguer. Quienes ponen a Subero son Balaguer y Peña. Sí. Balaguer, porque Peña no lo quería en la Junta Central Electoral, porque fue conmigo y con Peggy que se inició esa conversación estando Peña grave en Nueva York. Peña no quería a Subero, que era presidente suplente en ejercicio en la Junta Central Electoral, porque Peña decía que era un dirigente reformista, y obvio que no lo era, nunca lo fue. Entonces, para sacarlo de ahí, Peña me pidió que le comunicara a Balaguer, primera vez que se reunieron después de las elecciones. Eso ya fue en el año 97, en enero, cuando yo tramité eso al presidente Balaguer. Entonces, se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura bajo la presidencia de Leonel, pero Leonel no tenía ningún control. El control lo tenía Amable, que era presidente del Senado con otro voto. Sí. El presidente de la Cámara de Diputados, que era del PRD, de Independencia creo, con un diputado del Partido Reformista y 2 miembros de la Suprema Vieja, que no eran tampoco de Leonel Fernández. Yo creo que esa Suprema tuvo la oportunidad de realizar una labor excepcionalmente buena. Yo creo que Subero no era ni buen abogado ni buen juez, pero fue muy buen gerente. Sí. Ahora, también, ¿qué pasó? Subero es un hombre que llegó joven a la Suprema y fue el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia que manejó presupuesto. Porque a la gente se le olvida el pasado como si el presente hubiera nacido en una abracadabra. No. Es que el Poder Judicial no podía nombrar una secretaria, ni comprar papel de baño para los sanitarios, ni papel para el trabajo de los jueces. No tenía cuenta en el banco. ¿Qué pasó? Un día yo vi a Peguero Méndez, que llegó a mi casa, yo era asesor de la Cámara de Diputados, sudado, molesto, porque no le habían reparado un aire, 13,000 pesos de un aire, la Cámara de Diputados parada porque no había aire. Y ese día yo le sugerí a Peguero Méndez, hagamos una ley para transferir la 12ª parte del presupuesto que corresponde a cada poder obligatoriamente en el Banco de Reserva. Mi amigo Saladín era el administrador del Banco de Reserva y se peleó conmigo, porque esa fue la primera ley que trajo una penalidad al que no ejecutaba la ley. Y establecía que el administrador que no transfiriera antes del día 25 la 12ª parte a cada poder quedaba destituido y no podía ser funcionario público. Busquen esa ley, es interesantísima. Bueno, el hecho es que el primero que maneja dinero es Subero y designa personal. Y yo creo que Subero como gerente fue muy bueno. Fue bueno. Después se puso un poco medio engreído y hubo que quitarlo porque ya con 13 años él era más poderoso. Era inamovible. Que los presidentes que iban cambiando. Sí. Bueno, de ese trabajo de Subero, que sí apoyó a los jueces, nosotros pasamos al siguiente presidente, que es cuando Leonel va a salir, que era un abogado de ejercicio, tenía conocimiento del sistema, y de ahí pasamos a un salto al vacío que dio Danilo, poniendo a alguien que ni había ejercido como abogado, ni era juez, ni nada, y entonces saltamos al vacío. Pero encima de eso nos vino la pandemia, y la pandemia desequilibró un poco el sistema, pero también dio la oportunidad de entrar a la era digital. ¿Qué fue lo que vino después? Yo creo que el magistrado Molina tuvo interés en la cuestión digital y creo que tuvo interés en reducir la mora. Pero la mora se ha reducido de manera artificial. Por ejemplo,
los jueces te convocan para la lectura de un dispositivo el viernes 15, no leen nada, se da por leído pero nadie leyó nada. La sentencia sale dentro de 5 meses, pero sale con fecha de 4 meses atrás. Es decir, el primero que le está faltando a la verdad es el juez que antedata las sentencias. Sí. En la Suprema Corte, yo creo que la tercera sala ha hecho un esfuerzo por ponerse al día. Creo que es la sala que tiene menor mora. Es la que trabaja mejor. No tiene mora. Y la segunda sala. La segunda sala, que es la sala penal, no está tan atrasada como antes, pero todavía tiene mora y esa sala tiene que ver con la libertad. Me tiró una sentencia en 10 días. Bueno, eso quiere decir que había interés en fallar rápido. Bueno, el hecho es... Bien motivada. Bien motivada. No estaba bien motivada. No es que no haya habido mejorías. El sistema de hoy no es el de ayer, pero ha hecho eficaces las falencias del de ayer. Y hoy los jueces que están obligados a motivar, no te motivan o te motivan mal, pero tienen un problema. Pero el problema es muy reciente. ¿Cuál es el problema? La inteligencia artificial. Es que ahora tú coges el proceso, tú coges la sentencia y la metes en la computadora y te dice todas las veces que el juez se equivocó. Y a cada sentencia que tú este juez se equivocó 98 veces. Entonces ya los jueces que fallan en una página diciendo lo contrario de la siguiente y algo diferente a lo que dicen en la quinta y terminan concluyendo de otra manera, todos cometen prevaricación. Entonces se van a tener que poner a trabajar en ser más cuidadosos en meter la pata. Pero también, ¿qué pasa? Tiene mucho trabajo. A veces tú vas a un juez de los referimientos y tiene 70 casos. ¿Y cómo puede un juez que oye 70 casos recordar el caso número 51 a las 5 de la tarde? Es que ya no hay referimiento, doctor. Se supone que ese es un proceso que es rápido y duran 1 mes y 2 meses para fallar. Sí. Bueno, entonces no debía ser. Y antes se hacía, bueno, vamos a comparar. No tiene suficiente ayuda. Correcto, tienen demasiados casos y no hay poca referimiento. No. Yo digo que ya no hay referimiento. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted viene a recibir esa sentencia, ya el que estaba... La urgencia ya pasó. Pasó la urgencia. Antes, y podemos hablar de los años, inicios del 2000, usted de hora a hora se puede sentar. Hora o día. De hora a hora y usted podía esperar la decisión el mismo día para levantar un embargo. Pero ningún juez, además que tienen poco... Eso se acabó. Ya no hay referimiento, se retrocedió. Mira, se retrocedió mucho. Los jueces también tienen hay que revisar. Poca ayuda material. Sí, si la sociedad está tan conflictiva y los jueces tienen tan poca ayuda material que uno le está pidiendo casi lo imposible. Yo creo que ahí tiene que venir ahora un consejo del Poder Judicial con un nuevo presidente que se siente a mejorar la administración de la justicia en el sentido de que el juez tenga la asistencia administrativa necesaria, abogados ayudantes suficientes para él poder atender la cantidad de conflictos que le llegan. Pero también hay que empezar a exigirle al juez responsabilidad por los fallos que dicta, porque es que él está jugando con los derechos fundamentales del individuo, su libertad, su propiedad, está jugando con el comercio, con la economía del país, y eso no es para tomárselo tan a ligera como ocurre ahora. Ahora, para tirar muchas sentencias, porque la Suprema presiona para que no haya mora, fallan como quiera, y bueno, lo tiré para allá y que apelen. No, lo que se apela es el error del juez, porque puede cometer errores como cualquiera. Claro. Pero no la mala fe del juez cuando dicta una sentencia injusta a sabiendas. Cuando el juez dicta una sentencia injusta a sabiendas, lo que está cometiendo es prevaricación. Y eso es un delito y una falta disciplinaria. Ahora, los abogados no se animan tanto a someter a un juez por prevaricación. Sí. Porque el abogado tiene que estar yendo con otros clientes donde ese juez todo el tiempo. Y el cliente que no conoce la temática, la técnica del litigio, no sabe cuándo, en contra de sus intereses, el juez ha prevaricado. En ese sentido, ¿qué opinión le merece esta situación, doctor? Bueno, Martínez? Ángel ha tocado un punto fundamental. Hay cosas estructurales y de la dinámica misma de los procesos administrativos del sistema judicial que tienen que fortalecerse y hasta modificarse. Por ejemplo, tú no puedes evaluar a un juez por la cantidad de sentencias que dicta. No, nunca. Y ese es el criterio fundamental. Déjame meterte un anuncio. Yo publiqué un artículo hace unos días y hay una sala en el Tribunal Superior Administrativo que le casan el 40%
de la sentencia. 40%. El 40%. Pero Wow, oye, eso es demasiado. en las estadísticas de la Suprema, el 40% de la sentencia de esa sala del Tribunal Superior Administrativo la casan la sala primera. Eso es inadmisible. Entonces, una cosa que quizás de las nuevas autoridades, el nuevo liderazgo que va a existir, a comenzar con las nuevas designaciones en la Suprema Corte de Justicia, incluyendo su presidente y probablemente sus jefes de sala, es la calidad de las sentencias. La calidad de las sentencias tiene mucho que desear, precisamente porque el criterio de evaluación de los jueces Debe ser la calidad. Debe ser la calidad, No la cantidad. no la cantidad. Es correcto. La cantidad, tú tienes que suplementarla creando estructuras que maneje el juez, ayudantes, vamos a llamar adjuntos, que le ayudan a trabajar para que él pueda fallar bien. Y un mecanismo dentro de ese aparato de calidad de la sentencia. Porque tú no puedes lanzar ya firmado por el juez una cosa que te... Pero aquí la calidad de la sentencia 40 no se errores. 40 errores, una sentencia con 40 errores, incluyendo gramaticales. Doctor, esta semana llegó a la oficina una sentencia de un juzgado de paz, donde en la parte dispositiva de la sentencia estaban condenando a una persona que no era parte en el proceso. Ah, no, pero eso pasa cada rato. En la dispositiva, ¿no? Y se va uno que no era. Se fue uno con todo y condenado. A veces le dan las costas a alguien que no es de ese litigio. Exacto, De otro, increíble. Y por lo menos la parte dispositiva debía revisarse. Mira, Que hagan su déjame decirle algo. Yo busco mucho sentencias de tribunales extranjeros. A mí me fascinan los tribunales colombianos y los costarricenses también. Pero hablan mucho, escriben mucho los colombianos. Escriben mucho y en el Consejo de Estado cada juez tiene que hacer un proyecto de sentencia. Ese es muy extensa. Pero tú no te encuentras un error. Ah, no. Luis, tú no te encuentras un error. Luis, lo que pasa es que allá los abogados saben leer y escribir, aquí no. No, y leen mucho y Aquí escriben los mucho. abogados no saben leer y escribir. Mira, el juez nuevo, el juez joven, moderno, el que va a ser nuestro juez 5, 10, 15, 20 años, tiene que olvidarse de la íntima convicción. Eso no existe. El juez solamente falla en virtud de las pruebas y de lo que dice la ley. Yo en estos días he estado recibiendo colegas que me vienen a preguntar, por ejemplo, del tema de la extinción y lo que dijo la Suprema y lo que dijo el Constitucional y tales sentencias. Déjame decirte, aquí hay 22.962 sentencias de extinción en los últimos, del 13 al 25, lo que quiere decir que hay jueces que están fallándola. Que en los casos sonados de carácter político o algo, los jueces se metan a loco porque no hay quien lo llame a capítulo, es otra cosa. Pero ahora, por ejemplo, después de la ley 97-25 de diciembre, ya tú no tienes que ir a ver lo que dijo la Suprema, ni lo que dijo el Constitucional, porque el legislador lo recogió en una ley. Y el juez no es legislador. El juez tiene que hacer lo que dice la ley. Y cuando no hace lo que dice la ley, prevarica. Te lo voy a decir otra vez. No hay que discutir la extinción. El que tiene 3, si es ordinario el delito, o 4, simplemente se extinguió la pena. A menos que usted haya tenido una conducta dilatoria, que ese juez haya dictaminado por resolución que fue dilatoria en el momento en que usted la cometió. Debidamente justificada. Sí, pero después de eso, el juez no puede hacer nada. Mira, un caso del que yo soy parte. Lamento tener que referir ese porque es el que tengo más reciente. La magistrada Altagracia Ramírez estableció que ningún imputado cometió faltas dilatorias. Y a 6, 7 estableció que en su caso llevaban 5 años, 4 y medio y 5 años en el proceso. Y estableció que no tenían faltas dilatorias. La ley dice que usted tiene que pronunciar la extinción. Entonces ella falla en contra de la ley, negando la extinción. O, en un caso, ni siquiera fallándola. Porque la extinción tú tienes que fallarla persona por persona. Cada persona tiene una fecha, cada persona tiene un hecho. Tuvo un comportamiento procesal. Cada persona tiene un comportamiento procesal diferente. Entonces usted no puede decir, a estos 10 les voy
a acoger o les voy a negar la extinción aunque tienen más del plazo previsto. Usted no puede hacer eso. Usted tiene que decir, no, Luis vino con una camisa de cuadro y eso no está permitido. Por separado. Usted vino con una camisa de raya, Ángel se puso una camisa de cuadrito y la dama vino, oh no, ya no iba para una misa y vino con una chaqueta negra. Entonces por eso la ley dice que se la niego. Es decir, usted tiene que justificar en cada caso. Usted no puede fallarlo por paquete. Y menos, es una locura, menos decir, todos cumplen, pero de todas maneras se la niego. Porque eso es prevaricar. Entonces, la calidad de las sentencias aquí es un insulto a la justicia. Y eso es lo primero que hay que ir viendo a ver cómo resolvemos con la nueva Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que hay que ver si el nuevo presidente de la Suprema en el Consejo empieza a aplicar para que la evaluación de los jueces sea consona con la calidad de la sentencia. Quisiera... Sí, que debería ser el criterio predominante. Debe ser el criterio. Antes de que se nos vaya el tiempo, porque el tiempo en televisión es un dictador, quisiera hablar brevemente sobre lo que es la puesta en marcha del nuevo Código Penal. Doctor, solo una mención y comprometerlos a que nos acompañen para tratar este tema específicamente, porque son muchas las leyes que incluso afectan. El Código Laboral, el Código de Trabajo, queda afectado también con la ejecución, ya son otros aspectos que incluye, incluso la ley de tránsito. O sea, hay muchas leyes que están siendo afectadas con el código, si hablamos afectadas, o sea, que están incluidas en el nuevo Código Penal, que sí es una modificación, pero son tantas las modificaciones que podemos decir que es el nuevo Código Penal, que quisiéramos así que rápidamente pues pudieran decir algo, pero invitándolos a que volvamos acá a un programa específicamente para el código. Pero Luis es penalista, yo creo que ese tema es mejor con él. Más bien, sí, pero hoy no se puede. Yo soy más civilista que penalista. Pero en ese sentido nos Pero a gustaría todos nos saber afecta. ¿cuál es el parecer de ustedes con la puesta ya, entrada en vigor de ese Código Penal que tiene deficiencia, pero ha sido tirado prácticamente al aire para luego ir corrigiendo los detalles sobre la marcha? Lo que pasa con el código es que tuvo tantos tropiezos para llegar hasta el final, que al final... Le dieron un empujón. Le dieron un empujón que tendrá que ser, en la práctica, en la ejecución, adecuar algunas de las figuras que entran en vigencia con su promulgación. Yo pienso que tiene cosas muy buenas. Hay algunas que yo creo que tendrán que ser revisadas. Doctor, una preguntita ahí mismo. Con la puesta en vigencia del código, ¿no afecta el Código de Procedimiento Penal? ¿No provocaría modificación en el Código de Procedimiento? Bueno, el Código de Procedimiento establece los mecanismos de cómo poner en movimiento el Código Penal. ¿Con eso bastaría? No, porque son dos figuras que caminan, son complementarias una con la otra. Correcto. Y yo creo que sirve para bien, sirve correctamente el Código de Procedimiento, el Código Procesal Penal con el nuevo código, desde mi punto de vista. Bueno, yo creo que nadie discute que un código de 1884 había que cambiarlo. Claro. Y se habían ido haciendo un montón de leyes, entonces ya tú tenías que andar con una carretilla en el tribunal llena de leyes. Entonces, que había que adecuarlo, que había que modernizarlo, eso nadie lo discute. Que se discutió por más de 20 años, eso tampoco nadie lo discute. Que al final lo empujaron demasiado rápido y nació cojo, tampoco nadie lo discute. De las pocas leyes en el mundo que hubo que cambiarle 32 artículos antes de que entrara en vigencia porque era un desastre. ¿Que está perfecto? No, claro que no. ¿Que es mejor que lo que había? Claro que sí. Pero yo creo como Luis que ese código será necesario ir revisándolo porque todavía tiene aspectos inconstitucionales muy evidentes. Entonces habrá que irlo revisando poco a poco, pero ya es ley. Y como ya es ley, ya hay que empezar a comportarse de acuerdo a lo que él dispone, porque lo que él dispone se le puede aplicar a cualquiera, incluso a nosotros, que ahora estamos hablando aquí en televisión. Ay, doctor, esto fue solo una entrada. Una última pregunta ya para el cierre. En relación a lo que es la labor que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿están ustedes de acuerdo que se cambien todos los jueces
de la Suprema o que se chanceen algunos, que se le dé la facilidad a unos que se le están buscando, de hecho, porque hay muchos jueces que se le están buscando para permanecer. Cambiar una Suprema entera es una locura, eso no se hace. Y además hay jueces. Además hay jueces buenos ahí. Dentro de los jueces que están cumpliendo. Hay jueces muy buenos. Hay algunos que tienen mérito para... Y hay jueces que son buenos, son jóvenes y tienen un periodo. Entonces es un desperdicio cambiarlo. Es decir, eso es una locura. Cambiar todos los jueces de la Suprema, eso es una locura. No. Ahora, eran 11. 3 ya no quieren. O lo pusieron a que no quieran. Quedan 8. Esos son de los viejos. Sí. El hecho es que tú tienes ahí como quiera 11 oportunidades. Si el Consejo Nacional de la Magistratura, en la persona del presidente, porque aquí no hay Consejo de la Magistratura, el presidente va a poner a quien él quiera, porque el presidente nada más tiene 2 votos en contra, que son los 2 votos de la fuerza del pueblo. En consecuencia, él va a hacer lo que le dé la gana. Ahora, dentro de lo que le dé la gana, ojalá que haga lo más decente. Para mí, ¿qué sería lo más decente? Primero, que de esos jueces, 11, 3 se van, deberían quedarse por lo menos 5 o 6, por lo menos 2 por cámara. ¿Por qué? Porque la memoria jurisprudencial no se debe perder. Y un juez, formar un juez de la Suprema Corte de Justicia bueno, joven, ahí hay jueces de 50 años que tienen un periodo. Entonces, ese es un individuo o una mujer que hay que preservar en esa institución. Yo diría, cuida por lo menos 2 por cámara. De pronto hay una cámara que se queda 1 u otra 3, pero yo te diría, por lo menos 2 por cámara, que se queden 6 mínimo de los que están. Entonces tú tendrías 5 nuevos, que se coja 2, incluyendo el presidente. No le puedo pedir que no se cuide porque él ha hecho demasiada diablura como para que no le pasen factura. Entonces que coja al presidente y a otro. Y 3, que sean jueces de corte, que hay jueces de corte que merecen ascender. Él renueva, valida 6, ponen 3 de corte y él pone 2 que vengan de bufetes o que vengan de la academia o que vengan de las áreas que la ley establece. Eso para mí sería lo ideal. No puedo decirle ni sugerirle nombre, al contrario, si sugeriría un nombre lo mata, pero yo creo que ese criterio mucha gente va a parecerle que no es ilógico. ¿Está de acuerdo con ello el doctor Martínez? Sí, yo pienso que sí, que hay varios de los jueces que han cumplido su periodo, tienen los méritos y le harían un gran servicio al sistema judicial y al país. Doctor, este tema hay que seguirlo debatiendo. Claro que sí. Despida, doctor, para el próximo corte. De esta manera nosotros vamos a una pausa porque en verdad el tema es bastante apasionante, pero tenemos que irnos a un breve espacio y en breve regresamos. Muchas gracias, don Luis. Doctor Locuel.